De 25 años de edad, viviendo en México, se declaró culpable en Estados Unidos de traficar armas de fuego a nuestro país. Esto en virtud de la ley para detener el tráfico ilegal de armas de fuego que recientemente se aprobó allá en Estados Unidos. El hombre fue detenido el pasado 11 de julio por autoridades estadounidenses. Le descubrieron 17 armas de fuego escondidas en su automóvil. Cabe destacar que se trata del primer caso después de la aprobación de esta ley. Ahora este sujeto, este joven, enfrentará 15 años de cárcel. Y en más sobre este tema, un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda presentada por el gobierno de México en contra de fabricantes de armas estadounidenses. Y en respuesta, la Cancillería mexicana informó que apelará la decisión. Por cierto, la demanda fue presentada, recordemos, en agosto de 2021. Y en ella, México señala a 11 empresas fabricantes y argumenta que contribuyen y facilitan el tráfico de armas, sobre todo que terminan en manos de cárteles mexicanos, y también pedía $10,000 millones. El gobierno de nuestro país informó que la mayoría de estas armas, decomisadas también en escenas de crímenes en México, provienen de Estados Unidos, y aclaró que la demanda es en contra de las empresas y no en contra del gobierno de Estados Unidos ni sus normas. Así es, un duro revés en esta situación de esta demanda que al final de cuentas iba avanzando. Por eso tenemos vía telefónica a Alejandro Celorio, al consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, gracias por la comunicación. La sentencia dice: este tribunal no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso. ¿Qué va a pasar? Sabemos que van a apelar. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el interés. Pues esto no ha terminado. La demanda no se desecha por frívola, por no tener materia. El mismo juez reconoce que el gobierno de México sí puede demandar, que si el juicio se realizara podría comprobar el nexo entre lo que hacen las empresas y el daño sufrido en México. Pero dice el juez, sorprendentemente, que no puede interpretar la ley para darle la razón al gobierno de México que esto pudiera continuar. Y eso ya lo teníamos presupuestado. Es una ley de inmunidades que nosotros argumentamos que no nos aplica porque no tiene efectos extraterritoriales o porque nuestros argumentos caben en las excepciones que contiene la misma ley. Y eso es lo que diremos en la Corte de Apelaciones, que el juez se equivocó en el análisis del precedente y de la ley estadounidense. De eso se trata la apelación. Y esperamos que la Corte de Apelaciones nos dé la razón y le diga al juez que vuelva a revisar la demanda y resuelva a favor de México. Y en ese sentido, ¿el camino de los recursos jurídicos podría llevar hasta la Suprema Corte de Estados Unidos? Así es, nosotros apelaremos dependiendo de la decisión de la Corte de Apelaciones. Las empresas demandadas o el gobierno de México podría solicitarle a la Suprema Corte de los Estados Unidos que tome el caso para revisarlo. La Suprema Corte no está obligada a tomar el caso, pero esa es la tercera instancia y última en cualquier juicio de este tipo. Alejandro, ¿qué se responde a las voces de esto? Es que las empresas están blindadas, es la ley del 2005 la que protege a las tabacaleras, que va a tener el mismo fin al final del día. ¿Qué se le responde a esas voces? Es una ley que sí, efectivamente, impone inmunidades, pero aquí la pregunta es ¿cómo una ley estadounidense protege a las empresas de aquel país de daños sufridos en México? Por eso no vamos a dejar de cuestionar el alcance de esta ley y la responsabilidad de las empresas. Sí he escuchado los comentarios de ya se sabía desde el principio que esto iba a resultar así. Pues por supuesto que ya sabíamos. Nos tardamos 2 años en preparar la demanda. Pero eso no implica que nos vamos a dar por vencidos. Vamos a encontrar la forma de superar la ley de inmunidades ahora en segunda instancia, en apelación. Y Alejandro, ¿qué dicen también aquellos que en su momento expresaron su apoyo a la estrategia jurídica del gobierno mexicano? Estamos hablando de otros, incluso gobiernos estatales, otros fiscales, que también expresaron su apoyo y se sumaron incluso a esta demanda. ¿Ellos van a seguir otro camino legal? No por lo pronto. Hay mucho apoyo de todos nuestros aliados. La frustración es hacia la decisión del juez
y hacia la interpretación que se le da a esta ley de inmunidades. Ahora, en la etapa de apelaciones, es cuando vamos a contar con más escritos de amigos de la Corte y vamos a insistir en estos elementos. Cada país, cada organización tiene la oportunidad de presentar sus propias demandas. Desafortunadamente se van a enfrentar quizás con los mismos argumentos del juez en Boston. Entonces, lo que nosotros les decimos, vayamos juntos en apelación para convencer a la segunda instancia que el juez federal se equivocó en su interpretación. ¿Hay confianza en que entes, en que terceros, en que incluso algunos otros países se sumen a esta demanda para reforzar? Porque al final de cuentas el camino se antoja complicado, hay que cambiar muchas cosas, incluso a nivel constitución, Alejandro. Estamos animados del apoyo que tenemos. No se sumarían como codemandantes, se sumarían con apoyo, con escritos de amigos de la Corte, pero nos anima también mucho lo que está sucediendo en paralelo. Por ejemplo, que en los Estados Unidos, por primera vez, tengan el delito de tráfico ilícito de armas en sus leyes. Esta es una afortunada coincidencia con todas las acciones que está haciendo el gobierno de México, incluida la demanda de la que estamos hablando. Y también como precedente importante, pues digamos estos acuerdos millonarios a los que se llegó o se llegaron con algunas de las víctimas de algunos tiroteos importantes recientes. En ese sentido también el gobierno de México de alguna forma toma estos como argumento en, digamos, las próximas instancias. Así es. Nosotros incluso tenemos un argumento en nuestra demanda que señala que hay circunstancias muy similares del caso en el que se llegó a un acuerdo con lo que sucede en México, que es la publicidad engañosa. Y aquí es muy revelador que, ¿por qué las empresas llegaron a un arreglo si sabían que la ley las acogía? Pues porque la ley se está resquebrajando. Esa ley de inmunidades empieza a mostrar fisuras y el gobierno de México insistirá en que esta ley no puede permitir que se continúen traficando 500,000 de armas desde Estados Unidos a México. Correcto. ¿Hay fecha para el siguiente paso? En los próximos 30 días, el gobierno de México presentará su solicitud de apelación. La Corte de Apelaciones después establecerá un calendario para presentar el escrito de apelación, los escritos de apelaciones y la respuesta de las empresas demandadas, que también intervendrán en la apelación. Pues estaremos entonces muy pendientes de los pasos a seguir y por supuesto también de la respuesta de los tribunales estadounidenses. Como siempre, gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por el interés. Pues a darle continuidad. Muy buenos días.